Adelante, Jorge. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos desde el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. El día de hoy tenemos una sesión del Circuito Digital Corea dedicada a la discusión del armisticio, el Tratado de Armisticio, que pues de cierta manera suspendió las actividades de guerra, ¿no? en la península coreana. Hoy es un día justamente especial porque precisamente hace 70 años, un 27 de julio de 1953, en la villa de Panmunjom, las delegaciones tanto de Corea del Norte como de Naciones Unidas y de los voluntarios chinos se reunieron y pues firmaron este documento que pues ha mantenido a la guerra de Corea en un estado, digamos, de suspensión, ¿no? En un estado, digamos, intermedio, por así decirlo, ¿no? Por ello decidimos conversar sobre este tema, sobre el acuerdo de armisticio, sobre el tratado de armisticio específicamente, desde una perspectiva del derecho internacional. Anteriormente ya habíamos y hemos tratado el tema, digamos, de la guerra de Corea, tanto en el circuito digital Corea, así como en diversos eventos que hemos tenido con CEMEC. Y bueno, hemos tratado de darle digamos, una lectura histórica a este acontecimiento, ¿no? Tratar de ver a la guerra de Corea como este último eslabón de un largo proceso de división nacional que comenzó en el siglo XIX, ¿no? Cuando hubo una ruptura de las élites gobernantes entre ellas mismas y entre ellas entre el pueblo y que posteriormente con la ocupación japonesa se profundizaron esas fracturas, esas rupturas, que pues llevó a la creación de diferentes, digamos, proyectos de nación, que una vez terminada la ocupación japonesa, pues, digamos, desató un conflicto en este vacío del poder por, pues, ver quién encabezaba y cómo encabezaba el futuro de la nación coreana, ¿no? Y se vio inserta esta, digamos, ruptura interna en un marco, digamos, de rivalidad geopolítica externa, que eran, pues, los principios de la Guerra Fría hacia 1945, 1948. Se estaba gestando esta rivalidad internacional ideológica que, pues, terminó dividiendo prácticamente a la península en el 48 con la formación de dos estados y que años después, en 1950, y para ser más precisos, el 25 de junio de 1950, pues inicia lo que pues hay un debate, ¿no? Si corresponde a una guerra internacional, a una guerra de carácter civil, o incluso ya en unas, digamos, otro tipo de nombres, motes que ha recibido esta guerra, ¿no? Que si ha sido una guerra olvidada, desconocida, ¿no? O una guerra digamos, de persecución policíaca, como también algunas otras voces lo dicen. Sea lo que sea, la guerra comenzó en operación de gran escala en junio de 1950 y fue una guerra que rápidamente se estancó, ¿no? Fue una guerra que, digamos, avanzó rápido por el ataque sorpresa que técnicamente realizaron los norcoreanos y replegando a las fuerzas surcoreanas en el perímetro de Busan. No fue hasta la entrada del ejército de Naciones Unidas, que pues fundamentalmente era Estados Unidos bajo la bandera de Naciones Unidas, que en septiembre de ese año de 1950 entran al conflicto, desembarcan en el puerto de Incheon, ¿no? Donde hoy en día está el aeropuerto internacional de la ciudad de Seúl, y desembarcan, cortan la línea de aprovisionamiento norcoreana e inician una persecución norcoreana hacia el norte.
Hay algún debate ahí histórico, ¿no? Que en torno a las decisiones del general Douglas MacArthur, que pues él decide, pues un poco por su personalidad o por un ímpetu, ¿no? De derrotar a los comunistas e incluso extender después la guerra hacia China, de pues acercarse peligrosamente ante los ojos chinos, ¿no? Muy cercano a la frontera con China, y es cuando China entra al conflicto. En una figura muy interesante, muy peculiar, muy curiosa, que entra al conflicto como el ejército de voluntarios chinos, ¿no? Digamos, no directamente el gobierno de la República Popular China, sino son voluntarios los que entran y equilibran, digamos, la confrontación. E inicia prácticamente 2 años y medio de estancamiento, donde no va a haber un cambio sustancial de la línea originaria de demarcación territorial en el paralelo 38, donde pues van a estar moviendo prácticamente metros, a lo mucho kilómetros de arriba abajo, no mucho, y las negociaciones se estancan, ¿no? Se estancan y finalmente desembocan en la firma de este armisticio, que se va a tener su punto final en julio de 1953, un día como hoy, 27 de julio, y que se firma este tratado de armisticio, ¿no? Que pone, digamos, en pausa, pone en un estado, en una suspensión, digamos, la guerra de Corea, ¿no? O digamos las operaciones militares. Justo en torno a esto, y disculpen el un poco extendido panorama histórico muy breve, pero justo es para contextualizar pues la discusión que vamos a tener. Hoy nos acompaña el profesor Fernando Sosa Betancourt. Él es un experto en Derecho Internacional y pues me procedo a presentarlo, ¿no? Fernando Sosa Betancourt es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón por parte de la UNAM, y es especialista en Derecho Internacional Público con mención honorífica por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fungió como director de tratados de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la consultoría jurídica del año 2006 al 2019. Fue profesor de la asignatura Tratados Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del año 2010 al 2018, dirigiendo diversas tesis sobre temas relacionados. Asimismo, de agosto de 2020 al 21, fue subdirector de Estrategia y Política Internacional en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre sus logros profesionales está el diseño, elaboración y actualización del libro y DVD denominados México, Relación de Tratados en Vigor 1836-2014, así como el diseño, desarrollo y operación del aplicativo electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores denominado Biblioteca Virtual de Tratados, además de participar como conferencista en diversos foros y talleres de Derecho Internacional. Como pueden apreciar, pues digamos, los antecedentes del profesor Fernando Sosa Betancourt son muy pertinentes en el área del derecho internacional, y pues es un honor recibirlo para discutir estas cuestiones, ¿no? Relativas al derecho internacional y a los tratados. Profesor Fernando, no sé si nos escucha. Adelante. Creo que a lo mejor y tiene un poco de problemas de conexión. Disculpen esta interrupción. Estoy en comunicación. A ver, permítanme. Creo que ya entró otra vez a la sesión. Profesor, Fernando. Ya, Jorge. Ahora Excelente. tenemos Sigue. algunos problemas técnicos ahí No, en no se preocupe, conexión, profesor. pero ya, en fin. Oye, Excelente.
Pues muchas gracias y quiero agradecerte a ti en lo personal por la invitación. Tenemos ya algunos años de conocernos a partir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues me honra mucho el que me hayas invitado a participar en este evento tan interesante de la conmemoración de los 70 años del armisticio de las Coreas. Y también quiero agradecer adicionalmente pues al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, que veo que pues han subido bastantes publicaciones al respecto y pues con temas muy interesantes con respecto a la península coreana. Entonces, pues no sé, Jorge, creo que aquí lo importante, si, bueno, a mí me gustaría darle un enfoque un tanto más de carácter jurídico a la parte de la Adelante. figura del armisticio. El Claro, armisticio, claro. pues, es una figura no tan común en nuestros días, pero tampoco es una figura tan contemporánea. En realidad, el armisticio, pues, es una figura jurídica que existe desde la antigüedad. De hecho, desde antes de Cristo hay antecedentes de varios acuerdos que formalizan los armisticios. Sin embargo, para no irnos tan lejanos en la parte histórica, creo que uno de los más emblemáticos es el armisticio de Compiègne en Francia, que marca pues lo que es la rendición de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ok. Ahí pues las características de ese armisticio más que nada pues es prácticamente las condiciones que ejercen los Estados Unidos en esa oportunidad sobre el ejército alemán, ¿no? Que son condiciones bastante drásticas, sobre todo para proceder a la rendición del ejército alemán, ¿no? En el caso del armisticio de las dos Coreas, yo veo que hay por ahí dos elementos fundamentales que sí me gustaría abordar, especialmente porque existe todavía no mucha claridad sobre si la jerarquía jurídica del armisticio como tal está ligada a un tratado internacional, como convencionalmente lo conocemos, ¿no? Finalmente, un tratado convencional, pues, tiene ciertas características que no necesariamente este armisticio las contiene. Sin embargo, sí es importante, pues, no perder de vista lo que es el contexto internacional en el cual se da este acuerdo, ¿no? En sí, ¿qué es un armisticio? Un armisticio, pues, es un acuerdo. Es un acuerdo que puede darse entre dos naciones o entre dos facciones de dos naciones. Dos facciones generalmente son beligerantes, son ejércitos, pero el armisticio no marca o no define de manera exclusiva o un problema como tal. El problema con las dos Coreas finalmente pues es un conflicto armado y el armisticio lo que hace es simplemente suspender las acciones armadas entre ambas naciones, ¿no? Pero pues técnicamente pues es un impasse ante la guerra, ¿no? No define no hay una definición absoluta de la paz. Entonces es la característica principal que define a un armisticio. Es un alto al fuego momentáneo. Aparte, es indefinido, ¿no? Aquí es importante tomar en consideración que un armisticio guarda ciertas diferencias con una tregua. Las treguas, por lo general, es otra figura también de cese al fuego, pero se da generalmente en zonas muy bien localizadas, zonas específicas, y pues es para establecer ciertas acciones muy particulares, ¿no? Como puede ser quizás el desalojo de heridos, la atención de heridos, pero no tiene las mismas características que un armisticio. En ese caso sí me gustaría, Jorge, por ahí, dentro de las diapositivas que compartimos hace un Claro, momento, a ver si pudiéramos proyectar la primera, que es sobre el claro, armisticio, claro. para que los participantes tengan pues una oportunidad mucho más gráfica de poder entender cuáles son las características principales de esta figura jurídica. Claro, se lo comparto. Sí, gracias. A ver, me parece que ya estoy compartiendo, no Ahí sé si está. puedo ver. Perfecto, Perfecto. ahí está.
Como lo comenté hace un momento, bueno, las características principales del armisticio pues es un acuerdo entre dos o más grupos, puede ser naciones o facciones, se suspenden las hostilidades, hay un cese al conflicto armado, hay un cese o un alto al fuego, y el objetivo, el propósito final del armisticio, por lo general, es alcanzar en un futuro la paz definitiva. Que en el caso de las dos Coreas, pues todavía no se llega a este punto. Claro, claro, claro. Con respecto a esto, también me parece que en la cuestión de los armisticios, ¿no? Si específicamente lo establece el armisticio, sí puede tener una vigencia, ¿no? De lo Sí, por contrario, supuesto. definido, ¿no? Si hay armisticios que sí pueden definir, digamos, una Un periodo. temporalidad específica, ¿no? Sí, perfecto. Sí, en Sin el embargo, caso de las dos Coreas no existe exacto, esa cláusula o no hay esa precisión. O sea, claro, simplemente es un armisticio de carácter indefinido. totalmente, sí, Aquí sí, una característica bien importante de este acuerdo. Finalmente, si pasamos a la siguiente diapositiva, claro, por ejemplo, generalmente los armisticios, como bien lo dice, bien se define en la primera diapositiva, sería entre dos naciones o dos acciones. En este caso, la peculiaridad que tiene este armisticio es que Corea del Sur no lo firma, ¿no? O sea, la nación que está involucrada totalmente en sí, el conflicto, uno de los pues no beligerantes, lo ¿no? Más firma, ¿no? importantes, Y entonces exacto. hay una polémica también en algunos círculos de internacionalistas sobre la, la legitimidad, ¿no? Que pudiera tener Y este es. documento, ¿no? Sin embargo, pues nunca hay que perder de vista pues, el contexto internacional pues, en el cual se firma este documento. O sea, por un lado tenemos a dos potencias, ¿no? Mundiales como Estados Unidos apoyando a Corea del Sur, y bueno, que incluso en ese momento, pues ocupaba, ¿no? El ejército norteamericano tenía bajo ocupación a Corea del Sur, ¿no? Entonces tenían que cumplir Corea del Sur en cierta forma por ciertas condicionantes que marcaba el propio mando militar de los Estados Unidos. No sé cómo ves tú esta apreciación. Sí, no, o sea, hay que apreciar, digamos, el contexto internacional, Uh -huh. definitivamente. En el caso, sí, de Estados Unidos y la participación de las Naciones Unidas, ¿no? Que es curioso porque, pues, eh, las Naciones Unidas se convierten en un beligerante Sí dentro de es. este conflicto, ¿no? Porque sí, sí digamos, bajo la bandera de las Naciones Unidas que entra las tropas estadounidenses a la península coreana y la otra figura, ¿no? Del ejército de voluntarios chinos, ¿no? La Unión ¿Mm? Soviética, por ejemplo, fue curioso porque no, digamos, trató de no involucrarse oficialmente, ¿no? De Uh hecho, -huh. es curioso porque bien pudo haber vetado la Unión Soviética en Consejo de Seguridad, pues Sí. las medidas de las Naciones Unidas, ¿no? En este conflicto. Sin embargo, en todavía un ámbito histórico que no se ha, pues de todo cierto explicado, el delegado de la Unión Soviética sale de la reunión donde se está discutiendo pues, la agresión pues, de Corea del Norte a Corea del Sur y aprovechando esta ausencia es que Estados Unidos pasa la resolución en Consejo de Seguridad para, digamos, aprobar, ¿no? La intervención de Naciones Unidas en este conflicto, ¿no? Entonces es algo curioso, ¿no? Y que sí, como usted bien dice, hay que apreciar los matices, digamos, del contexto internacional, ¿no? Y que sí, en efecto, Corea del Sur digamos, un beligerante, pues, principal en este conflicto y que curiosamente no lo firma, ¿no? Sí. Ahí, por cuestiones históricas, ¿no? Se podría decir que no lo firma, no tanto porque quisiera, Mantenerse en digamos, guerra, ¿no? sí, bueno, de No. cierta manera, o sea, es más por la personalidad del líder surcoreano en ¿Mm? ese entonces, que era Syngman Rhee, que Sigmund Rhee era pues un anticomunista recalcitrante, que pues sí veía pues
digamos, en firmar un armisticio, es decir, veía como claudicar un anhelo de reunificación, ¿no? Que pues por un lado sí parecería muy romántico, ¿no? O muy patriótico, pero por otro lado también hay lecturas más críticas hacia, digamos, la figura de Sigmund Rhee como pues un político muy manipulador, ¿no? Y que en cierta medida se opuso a la firma del tratado, ¿no? Para obtener ciertas, pues digamos, ciertos beneficios, ¿no? Por parte de Estados Unidos y que a la postre, pues sí pudo obtener estos beneficios, estas concesiones económicas y militares por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, y aquí hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en el sentido de cuando existe esa duda sobre el por qué Corea del Sur no firma el armisticio, ¿no? ¿Cuál es el sustento legal a través del cual Estados Unidos y por medio de Naciones Unidas llega a firmar el armisticio, siendo que pues están prácticamente o ocupan o están, no quiero utilizar el término de ocupar, sino están todavía, hay una presencia importante por parte del ejército estadounidense en Corea del Sur. Y esto me lleva al Tratado de Defensa Mutua que firma Estados Unidos con Corea del Sur, que son 3 meses después del armisticio y que prácticamente es un documento, que es un tratado como tal, y que le da la legitimidad jurídica a Estados Unidos para mantenerse o para mantener el control militar dentro de Corea. Incluso hay en una de las diapositivas, me parece que es la tercera, pongo ahí algunos de los artículos, algunas de las cláusulas más significativas que están plasmadas en ese tratado de defensa. Yo veo que también ese documento es un tanto como legitimar la presencia del ejército estadounidense en Corea del Sur. Entonces, eso legalmente pues da ese sustento, ¿no? Para que Estados Unidos permanezca en Corea del Sur y evidentemente pues es un peso final que, que repercute en la vigencia y legitimidad del propio armisticio. Claro, 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 totalmente, ¿no? Y volviendo al tema de Sigmund Rhee, ¿no? Que es un ¿Mm? tema interesante porque fue una de las concesiones que pudo obtener de Estados Unidos, ¿no? Esta, digamos, defensa militar asegurada por parte de Estados Unidos, porque si algo le preocupaba a Sigmund Rhee, sí, era esta, pues, en sus ojos, en su visión, en su mente, claudicación, ¿no? Del anhelo de Sí. reunificación, pero también tenía un miedo, ¿no? De que les pudieran invadir, que pudieran reactivar la ¿Mm? guerra y sobre todo porque Corea del Norte en ese entonces tenía capacidades militares superiores y quería asegurar de cierta manera la permanencia de tropas estadounidenses que pues garantizaran la seguridad y su soberanía, ¿no? Y fue la manera en que lo pudo obtener, ¿no? No por medio de este tratado. Y como bien dice, creo que también por medio de este tratado, pues asegura el cumplimiento relativo, ¿no? Del armisticio por parte de Corea del Sur, ¿no? Porque al no ser, digamos, signatario del armisticio, ¿no? Pues de esta manera lo amarra de cierta manera, Así ¿no? es, Al así es. cumplimiento del armisticio. Así Perfecto. es. Y esto me lleva también a otra parte, ¿no? En el sentido de conocer si el armisticio ha sido o ha sufrido incumplimiento por alguna de las partes, ¿no? Que es una figura también muy interesante en el marco de los tratados internacionales Mm, y sobre todo en la parte de la importancia, ¿no? De la zona estratégica. Si conocer si ha habido violaciones por parte de los ejércitos, de los mm. gobiernos, que aquí es un tanto, entra la polémica, ¿quién ha violado los términos del armisticio? ¿Quién pudiera violarlos y si hubiese sanciones? Aquí hay una parte, yo creo que podríamos volver en la primera diapositiva, Jorge, por favor, que hay una parte muy interesante. Yo creo, me gustaría un poquito
después que nos dijeras si ha habido antecedentes, algunos eventos sobre la violación o el incumplimiento de los términos del tratado y si ha habido algunas repercusiones, ¿no? Por parte, o algunas, si no repercusiones, si ha habido alguna opiniones o algunas reacciones por parte de la comunidad internacional en relación con, con esos posibles incumplimientos, ¿no? Aquí lo importante de la figura del armisticio y que está plasmada en la Convención de La Haya de 1907, que finalmente es una réplica de la Convención de 1899, que habla sobre los usos de costumbres y de la guerra, son muy claros, ¿no? Algunas de las disposiciones. En la ficha esta que pueden ver ustedes en pantalla, es que en caso de que haya algún incumplimiento o violación al armisticio, la parte afectada pues puede reanudar las hostilidades, ¿no? O sea, tiene esa posibilidad, ese derecho, pero estas no pueden ser de forma sorpresiva, sino que tienen que ser comunicadas a la contraparte. Y eso es una de las condicionantes muy importantes que hay en el armisticio. Ahora, en dado caso que estuviéramos ante una violación grave por parte de una de las partes, la otra tiene el derecho de denunciar el armisticio. ¿Qué es denunciar? Denunciar es darlo por terminado ante Naciones Unidas, ¿no? Más bien ante la otra parte, se lo tiene que comunicar a la otra parte y darlo por terminado y obviamente pues reanudar las hostilidades. Pero no. hay un elemento bien interesante. ¿Qué pasaría? Y yo creo que tú debes de tener algunos de estos antecedentes. ¿Qué pasa cuando algún particular lleva a cabo el incumplimiento por iniciativa propia del armisticio? ¿Ante qué estaríamos? Que no es lo mismo que un ejército llegara a incumplir con las disposiciones del armisticio a que un particular llegara a lesionar alguna cuestión ya debidamente formalizada por él mismo, ¿no? Las sanciones son diferentes. Claro, no, totalmente. O sea, y creo que con respecto a lo que usted había mencionado primero, en cuanto a las posibles provocaciones o posibles conflictos que pudiesen haber sido causante, ¿no? Digamos, de violación al armisticio. Sí ha habido varias en la historia, ¿no? De corte militar y también de corte político, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de corte militar, pues sí ha habido, por ejemplo, lo que se le llamó la Segunda Guerra de Corea, se le llamó así, digamos, en cuestiones históricas o incluso hasta también cuestiones periodísticas, que pues, digamos, fueron conflictos de bajo nivel, ¿no? O sea, tampoco fueron de gran escala. De gran escala. Donde sí, entre 1966 y 1969, fuerzas norcoreanas y surcoreanas y estadounidenses tuvieron una serie de escaramuzas, ¿no? Que pues también coincidían mucho con el contexto internacional. Estamos hablando digamos, el tope de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en 1968, ¿no? Donde pues había un panorama internacional bastante convulso en Asia, donde pues sí se pensaba incluso que en círculos de Corea del Norte que podía suscitarse una revolución en Corea del Sur a favor de Corea del Norte, ¿no? Por eso hubo ciertas, pues, escaramuzas, ¿no? En la zona desmilitarizada, en la frontera. En ese mismo, digamos, periodo, un comando armado norcoreano se infiltró en Corea del Sur y entró a la residencia presidencial, en ese entonces del presidente Park Chung-hee, y intentó asesinarlo, ¿no? En la misma residencia presidencial, ¿no? Y obviamente, pues eso era a todas luces una violación del Tratado de Armisticio, el atentar contra el jefe de Estado digamos, en la residencia oficial del jefe de Estado,
fueron neutralizados estos, digamos, este comando armado, pero elevó las tensiones a un grado de, pues, así reactivar la guerra de Corea, ¿no? Por, pues, obviamente estas cuestiones, ¿no? Se da también después un incidente que se le conoce el incidente del hacha, que fue más o menos en los 70. Oficiales estadounidenses estaban talando un árbol, ¿no? Y que fueron atacados y asesinados por norcoreanos que pues sustentaban que ese árbol había sido plantado por Kim Il-sung y que pues no se tenía que tocar, ¿no? Entonces, obviamente esto llevó a un conflicto diplomático donde pues, sí hubo, digamos, reclamaciones y sí hubo ciertas tensiones que pues llevaron digamos, a una probable reactivación del conflicto, ¿no? Creo estas son las más icónicas en el ámbito militar. Ha habido más en el ámbito político, ¿no? Como de declaraciones y sobre todo a consecuencia de el inicio de la era nuclear en Corea, ¿no? Las armas nucleares como centro del conflicto intercoreano empieza en los 90 con la caída digamos, del socialismo internacional, con la crisis interna norcoreana, perdón, pues necesitaban, digamos, una manera de cómo, pues, asegurar su supervivencia, ¿no? Y disuadir una posible intervención. Entonces, en el 94, por ejemplo, una, digamos, pues sí, no una declaración, porque no fue formalmente una declaración de guerra, pero sí Estados Unidos, digamos, sugirió que podía hacer ataques tácticos a Corea del Norte para desmantelar sus instalaciones militares, ¿no? Y eso llevó igual a la primer crisis nuclear en Corea en 1993-94, llega una resolución diplomática y de ahí para adelante prácticamente hay un ensayo militar, que hay una prueba de misiles, que hay una prueba nuclear, pues se realzan las tensiones, ¿no? Sí. Al grado que, ¿no? Por ejemplo, ha habido declaraciones en la prensa, sobre todo norcoreana, que a veces es muy pasional, muy incendiaria, ¿no? Y muy del discurso norcoreano, han dicho que desconocen el tratado de armisticio. Ahora, en ámbito del derecho internacional, ¿se puede desconocer el tratado de armisticio por una declaración, digamos, de la prensa o una declaración política? ¿O cómo se tendría que desconocer un tratado de armisticio? No, yo creo que esta figura del desconocimiento de un tratado más bien aplica para tratados multilaterales y siempre y cuando no se sea parte del tratado. O sea, el desconocimiento no es una figura equiparable a la denuncia, ¿no? Cuando estamos ante un tratado bilateral, el desconocimiento del mismo implica la denuncia del tratado, es el no reconocerlo, pero el no reconocerlo tiene que ser a través de un acto formal. Y ese acto formal se llama denuncia del tratado. O sea, no puede ser a través de un desplegado de carácter político manifestar que se desconoce el tratado cuando jurídicamente y ante la comunidad internacional se está ante un compromiso formal que tiene que ser cumplido. Y la única manera de desconocerlo pues, es la denuncia. Es retirarse del tratado como tal y tiene que ser de manera formal. No puede ser a través de una declaración o una manifestación de carácter político. Eso sí y está establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y pues en este caso, al ser un tratado, el armisticio y las propias reglas de la figura del armisticio que establece la Convención de 1907 de La Haya, establece este mecanismo, ¿no? O sea, que si hay alguna cuestión de carácter grave en cuanto al incumplimiento, la otra parte puede denunciarlo. No necesariamente tendría que no reconocerlo. Y la única manera de carácter técnico y formal es a través de la denuncia del mismo o el retiro formal del mismo, que es lo mismo. Perfecto, ¿no? Ese es, digamos,
muy bueno de saber y conocer, porque pues hay veces que la prensa, ¿no? Digamos, incendia, ¿no? Con noticias, ¿no? De Corea del Norte desconoce el tratado de armisticio, ¿no? Ya prácticamente se habla de una guerra inminente, ¿no? De la reactivación del conflicto. Y pues sí, hay veces que pues la prensa no conoce, digamos, estas detalles finos, puntos finos Tecnicismos. técnicos, ¿no? Así es, Sí, así es, así es. exacto, ¿no? Que tendría que ser Corea del Norte con, digamos, medios oficiales, no Así es, diplomáticos, correcto. digamos, denunciar el tratado de armisticio y dar aviso previo, ¿no? Porque también se establece el Ujú. armisticio, ¿no? Que avise previamente que las hostilidades se reiniciarían, ¿no? Así es, así es. Exacto, que como lo mencionábamos anteriormente, ha habido bastantes causantes que pudiesen ser pues motivo de reanudar las Para tensiones, ¿no? Pero pues sí, eso nos lleva a pensar que estas tensiones no se han reanudado más que por una cuestión jurídica que por una cuestión política, ¿no? así es, Una así es. cuestión política, militar. Así es. E incluso investigando un tanto en esa ficha que está este, en pantalla, el numeral, bueno, el inciso A, si te fijas bien, dice, en caso de que se reanuden las hostilidades, estas no pueden volver de forma sorpresiva. O sea, ya hay un Ujú. elemento que frena que la decisión unilateral de una de las partes sea de manera sorpresiva, intempestuosa, ¿no? O sea, tiene que Entonces, haber una comunicación por los canales oficiales para poder cumplir con esas reglas de derecho internacional, ¿no? Incluso me parece que de la Convención de 1907 bueno, tomando en consideración los firmantes del armisticio, China es parte, Estados Unidos es ah, parte. Entonces, y me parece, no estoy muy seguro si Corea, lo que pasa es que es un poquito complicado acceder a esa información. El depositario es Países Bajos, habría que checarlo, pero mm, pues tiene que cumplir con esas reglas, tomando en consideración que China y Estados Unidos son firmantes del armisticio. Pues tienen que dar cumplimiento a esas reglas que establecen estas formalidades, ¿no? claro, 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 se entiende perfectamente. Excelente, excelente. Y Jorge, también yo creo, ahorita que comentabas un poco sobre los eventos que se han suscitado en relación con las ¿Qué posibles comieron? incumplimientos del Si quieres, armisticio, dale un poquito más. creo que también ha habido pues algunos acercamientos también, sobre todo de carácter político, ¿no? En el Mm, sentido para reafirmar o quizás no para reafirmar, yo creo que más bien lo diría para blindar un poco la fragilidad que pudiera existir en la relación entre ambas Coreas, ¿no? Por ejemplo, he visto que hay diferentes declaraciones políticas que se han mm. dado a lo largo del tiempo. Quizás no suena tan interesante dar las más conocer las más antiguas, sino hay algunas, por ejemplo, de 2018, creo que suena muy interesante porque deja entrever la posibilidad de que haya una finalización del conflicto como tal, que den por terminado el armisticio y se dé paso a la firma de un tratado de paz definitiva. Y no es un tema interesante, ¿no? En cuanto a las reuniones intercoreanas que se han suscitado. En efecto, ha habido varias, ¿no? Uh -huh, Que han tenido, digamos, como producto de estos encuentros, comunicados conjuntos o declaraciones que se han firmado entre las dos Coreas. El primero fue del 72, uh -huh. el segundo fue del 91, el tercero fue de 2001, cuarto 2007 y se da quinto y sexto en 2018, que son los últimos, ¿no? Okay. Obviamente no nos podemos detener específicamente en ver qué dice cada declaración Sí, no. conjunta o cada cuestión. Pero a grandes rasgos, lo que a mí me llama la atención de estas declaraciones conjuntas o de estos documentos, ¿no? Es que el tema de la paz, ¿no? Uh -huh. Y de la paz entendida como la firma del armisticio, perdón, la firma de un tratado que concluya el régimen del tratado de armisticio,
no están mencionados. No están mencionados, de hecho, en estos documentos que menciono, solamente en el del 91 se establece, hay que las Coreas se comprometen a encaminar esfuerzos diplomáticos y políticos para poder dotarse de un tratado de paz. De ahí hasta el 2007 Bueno, vuelve a haber una mención y es en el 2007 incluso el único documento que establece que las Coreas y así también una comisión, digamos, pues no, a 4 partes, incluyendo a China y a Estados Unidos, conversar para la resolución del conflicto, ¿no? Y para el establecimiento ya de un tratado de paz. Y es hasta el 2018 después la primera resolución, la primera declaración, perdón, no en la segunda, es en la de Panmunjom, ajá. donde se establece un artículo, un punto, ¿no? Donde se compromete, ¿no? A buscar una solución al tratado de armisticio y llegar a un tratado de paz, ¿no? Entonces sí han sido algunas declaraciones, comunicados conjuntos, donde han expresado su deseo, pero no lo han repetido en tanto, ¿no? O sea, sí ha sido algo que ha sido intermitente. Llama la atención porque otros temas, por ejemplo, el de la unificación, siempre está presente en esos Declaraciones. declaraciones, ¿no? O también está presente la paz, pero entendida como en un ámbito general, ¿no? O sea, como procuraremos un régimen de paz, ¿no? Reduciendo tensiones militares, ¿no? O reduciendo o mejorando la comunicación militar o la cooperación en ámbito militar, etcétera. Pero expresamente el terminar la guerra mediante un tratado de paz casi no ha sido mencionado, o sea, solamente en 3 declaraciones ha sido expresamente mencionado y de esas 3 solo una considerado una comisión a 4 partes, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque una negociación definitiva de un tratado de paz sí tiene que considerar a China y a Estados Unidos, Pues, definitivamente. y que aquí es bien interesante esa parte, porque sí hay que dejar o precisar que una declaración no tiene no tiene el peso jurídico de un tratado, ¿no? Y habría que ver que tampoco tiene un peso jurídico o legal sobre el armisticio como tal. O sea, son manifestaciones de buena voluntad, pero que no tienen ninguna repercusión de carácter vinculatorio para ninguna de las partes, ¿no? Pero Claro. vaya, sirven como documentos que yo veo que blindan un poco o siguen blindando la paz en relación con el conflicto aún vigente, ¿no? Claro, claro, no, definitivamente lo blindan y ¿Mm? pues establecen una posible hoja de ruta, ¿no? En caso de encaminarse a un proceso de paz, ¿no? O a un proceso ya de firma de un tratado de paz. Sí, efectivamente. Muy bien, Jorge. Y yo solamente me di a la tarea de investigar un tanto en el ámbito multilateral Mm, sobre las dos Coreas, ¿no? Si, sobre todo ante la cuestión de la amenaza nuclear que siempre está presente en cuanto al poderío militar que tiene Corea del Norte, ¿no? Ver si estas dos naciones son partes de los tratados más importantes firmados en el marco de Naciones Unidas para evitar cualquier conflicto de carácter nuclear. En la última diapositiva que tienes por ahí, está muy gráfico el tema sobre los tratados más, es la penúltima, perdón, esta. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Provisión Completa de los Ensayos Nucleares de 1996. Corea del Sur mm, sí es parte. Sin embargo, Estados Unidos y China son únicamente estados firmantes, es decir, que no son mm, parte del mismo y no están obligados a dar cumplimiento a ese tratado. Evidentemente, claro. Corea del Norte no es parte. Ujú. Tenemos el Tratado sobre la Provisión de las Armas Nucleares de 2017, también muy importante. Ninguno de los 4 países, incluyendo a Corea del Norte, son parte. Ni siquiera han firmado el tratado. Ya, Y bueno. hay otro sobre la represión de actos de terrorismo nuclear. Corea del Sur sí es parte.
China es parte y Estados Unidos es parte, a excepción de Corea del Norte. Creo que esto también nos da una gráfica, ¿no? Donde estamos parados en cuanto a estas dos naciones sobre el compromiso que tienen ante la comunidad internacional sobre estos aspectos que evidentemente son de importancia medular, ¿no? Para la pacificación y el aseguramiento de la paz internacional, ¿no? Entonces, creo que también es un elemento primordial sobre pues el temor, ¿no? Que existe cuando naciones con el poderío militar como el que tiene Corea del Norte, pues que no haya asumido compromisos todavía para la regularización de ese tipo, o regulación, quiero decir mejor dicho, regulación de este tipo de armamento, ¿no? Claro, totalmente. Creo que el ámbito nuclear le ha metido a la ecuación del problema un peso muy, muy grande, porque realmente las negociaciones internacionales desde la década de los 90 a la fecha en el ámbito han sido dominadas por el ámbito nuclear. De hecho, hablando de declaraciones un poco, no hay que dejar de lado la declaración la declaración de Singapur, que es la declaración que establece el gobierno de Estados Unidos y de Corea del Norte, que fue el primer encuentro que tuvo Donald Trump con Kim Jong-un, donde pues toda la declaración está prácticamente sujeta al tema nuclear. O sea, el tema de la guerra ni por acá les pasa, ¿no? O sea, no es una prioridad diplomática, eso es cierto, ¿no? Y se han concentrado mucho en el ámbito de la desnuclearización de Corea del Norte, ¿no? Y también, hablando hace rato que se mencionaba en el ámbito de que solamente una declaración conjunta establecía digamos, un posible acercamiento con China y con Estados Unidos de esta comisión a cuatro partes. Menciono que hubo, porque ya no hay, se me había interrumpido, un mecanismo que fue el diálogo a seis partes o a seis bandas, que así se llamó, ¿no? Que incluía obviamente, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón, digamos, los mayores involucrados en todo este conflicto histórico, ¿no? Contemporáneo, que se reunió, pero fundamentalmente para el ámbito de las armas nucleares, ¿no? Los diálogos a seis bandas prácticamente no tocaron temas sobre la paz, ¿no? Y sobre el establecimiento de un tratado de paz que le diera final a la guerra de Corea. Entonces, sí es un tema importante a mencionar, ¿no? El ámbito de las armas nucleares, pero sí ha sido algo que ha eclipsado prácticamente la discusión sobre la paz en el ámbito de las Coreas, ¿no? Así es, sí es un tema medular, ¿no? Para poder también entender un poco una de las problemáticas pues más azarosas, ¿no? Que se tiene entre esos países. Y no sé, Jorge, si alguna cuestión de carácter legal que tú que tienes el pulso ahí en el círculo que quisieras que abordáramos. Claro, pues un poco ya más técnico en el ámbito de los, bueno, de los tratados y del armisticio, ¿no? Por ejemplo, ¿puede haber responsabilidad internacional en el caso de la violación del armisticio? O sea, ¿se puede caer en la figura de responsabilidad internacional? No, porque es un tema de carácter bilateral, que es un Mm, tema que se circunscribe al ámbito, a la esfera de dos naciones, ¿no? claro, Más bien, la claro. responsabilidad internacional es cuando o se lesiona el derecho a terceros, ¿no? Generalmente eso se da Mm, en el ámbito de tratados multilaterales, que también se puede dar en el ámbito de un tratado bilateral, pero que rebasa las fronteras del compromiso que sujeta únicamente a esas dos naciones. claro, es algo interesante porque también no sé si podríamos hablar que en ámbitos de un armisticio
si se pudiera violar o incumplir. ¿Es posible violar o incumplir un Sí, sí armisticio? existe. De hecho, Mm, en la propia Convención de 1907 maneja el término de violación. Yo siempre he manejado la cuestión del incumplimiento, pero como dije al principio de mi disertación, la figura del armisticio pues es una figura ya bastante, vaya, antiquísima, ¿no? Y ujú. sí, el término, la terminología violación, que más bien es un término técnico que sí recoge la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, pues sí es una figura que está ahí presente y que sí se puede hablar sobre la violación. De hecho, el propio, esa Convención de 1907 habla sobre violación grave, ¿no? Claro, claro que al Entonces, final este ámbito es queda muy interpretativo, ¿no? Porque ¿mm? la convención de la Haya, ¿no? No establece como, bueno, estos serían puntos. Grave, ¿no? Exacto, o sea, qué es grave y qué no es grave, ¿no? O sea, por ejemplo, un atentado en contra de tu jefe de Estado se Ujú. podría considerar grave o no, ¿no? O un tiroteo, un Así es. bombardeo, una prueba nuclear, o sea, ¿a qué punto puede ser O grave, no? simplemente la mortandad de civiles, ¿no? También, O exactamente, ¿no? sea, si la muerte de un civil por disparo de algún soldado de alguno de los contendientes no se considera grave, o si tienes que, pues, tiene que ser 100 muertos, ¿no? Ah, Sí, creo que se bloqueó su micrófono tantito. Ah, ya. Sí. ¿sí? Entonces, sí es muy ambiguo la terminología utilizada. Entonces, y bueno, de hecho, en muchos de los tratados antes de la Convención de Viena, manejaban un lenguaje demasiado ambiguo, ¿no? Ahora, Ujú. después de 1969 y 1980, cuando entra en vigor la Convención, pues se busca que la terminología en tratado sea lo más precisa posible para no dejar pues, este tipo de consideraciones que pudieran interpretarse de manera distinta entre las partes involucradas, ¿no? Pues sí, es prácticamente, digamos, un resto fósil, ¿no? De lo que fue anteriormente el derecho internacional. Y sí, y es reflejo del momento en el que se firmó, ¿no? 1953 apenas Claro, el sistema de Naciones Unidas estaba, pues, en gestación, ¿no? saben que estás, No estaba consolidado, ¿no? Entonces, así por es. supuesto que este tratado de armisticio tiene pues regulaciones muy generales, ¿no? Y que pues sí están muy sujetas a la interpretación política y a los Claro. factores militares de la región, ¿no? Totalmente. Y aparte hay dos puntos bien importantes, ahorita que tomas ese tema. El conflicto de la península coreana es el primer conflicto que se da durante la Guerra Fría. Ujú. Y Sí, otro claro. punto medular es en marco de Estados Unidos, que es la primera vez que un presidente estadounidense declara la guerra aún sin la aprobación de su Congreso. Mm. Entonces tiene peculiaridades bien curiosas este conflicto y como bien dices, pues obviamente ahí viene un aprendizaje, ¿no? Claro, claro, que posteriormente pues se va a visualizar en la codificación Así es, pues del codificación. derecho internacional, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente interesante. Y simplemente para recapitular, ¿no? Estas cuestiones, el tratado de armisticio, digamos, es un cese al fuego, ¿no? Que no tiene un carácter definido a menos de que el instrumento mismo lo establezca, ¿no? Lo cual no es así, Lo exacto. cual en este tratado de Corea no hay un establecimiento de una fecha, ¿no? Temporalidad. De una temporalidad, por lo tanto, pues va a estar vigente hasta que una de las partes lo denuncie, ¿no? Que ya lo aclaró, profesor, que la denuncia tiene que ser por medios Formal. formales, diplomáticos y obviamente no una declaración de prensa va a implicar el desconocimiento, ¿no? La del no tratado de vigencia. armisticio o la no vigencia del tratado de armisticio. Por lo tanto, pues obviamente todos estos periodicazos, todos estos encabezados, ¿no? Que muchas veces se lanzan, pues no son digamos, No una tienen un peso denuncia. legal, no tienen un sustento Exactamente, legal. exactamente. Por lo tanto, pues podrán decir lo que quieran, podrán declarar lo que quieran, pero no hay, pues, digamos, un desconocimiento, más que desconocimiento, una violación, Claro. perdón, no una violación,
una denuncia Una denuncia. del Tratado de Armisticio, ¿no? Y que pues sí se establecen pues como causantes digamos, de pues de violaciones, pues las provocaciones armadas, ¿no? El incremento de armamento, etcétera, pero que al final pues estas violaciones graves, ¿no?, quedan mucho a la interpretación política, ¿no?, de las partes, que por supuesto en el contexto del conflicto geopolítico en la península tendría que ser muy grave, ¿no? Pero demasiado grave para que sí se reactivara el conflicto, ¿no? Así es. Sí, y Perfecto. obviamente aquí el peligro más grande es no solamente la reacción que pueda tener una de las dos partes o la parte que ha sido conflictuada. O sea, tenemos las partes que estarían participando dentro del conflicto. Tenemos a China, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no es necesariamente una decisión, no podría ser una decisión unilateral de cualquiera de las dos Coreas el dar por terminado o el denunciar el armisticio. O sea, de manera deliberada. Yo creo que más bien, yo lo que veo en el escenario a un futuro, si es que llegara a resolverse el conflicto, más que una denuncia, tendría que ser una terminación consensuada entre las partes para llegar quizás a la firma de un tratado de paz definitiva. De otra manera, la denuncia, lo único que estaríamos, de lo que estaríamos hablando, sería sobre la reactivación del conflicto. Ujú. Claro. Exactamente, Entonces, exactamente, sí, sí, totalmente. Perfecto, profesor. Pues bueno, no sé si ya encaminando hacia el final de esta charla que hemos tenido alrededor de el armisticio en la península y sobre, digamos, reflexionando desde el derecho internacional y las relaciones internacionales, no sé si quiera encaminar una conclusión. pues mira, más que una conclusión, yo creo que a mí me surgen todavía más preguntas sobre Ujú. el futuro del conflicto, ¿no? Y Claro. yo esto me gusta ser un tanto provocador, igual para Ujú. nuestros participantes. Siempre pues se habla sobre la posibilidad de una paz definitiva dentro de las dos Coreas. Hay muchas hipótesis, ¿no? En el sentido de si beneficiaría una u otra. Entonces, yo la primera pregunta que lanzaría es si un tratado de paz definitiva garantizaría la reunificación. Es una pregunta Exacto. muy interesante, ¿no? De No poner a discusión, ¿no? necesariamente, claro, porque no necesariamente un tratado de paz entre las dos Coreas implicaría la reunificación de las mismas. Y no, no, Y no, eso, y eso no se habla mucho en los medios, o sea, porque parece que siempre está en el colectivo general, en el sentido de que el pensar en un tratado de paz llevaría consigo en automático la reunificación, y no mm, necesariamente, no, ¿no? no, no. Sí, no, totalmente. O sea, creo que son procesos separados Claro. y son agendas distintas. ¿Mm? De hecho, también pues insiste también mucho en algunas perspectivas académicas, Ujú. también, o sea, así como separar el ámbito del Tratado de Paz de la unificación, también separar la reconciliación de la unificación, Ujú. porque también son otros procesos distintos, ¿no? Así Si me es. lo pregunta a mí, mi opinión Ajá. particular del tema es que la unificación, o sea, si la paz está lejos Ujú, ujú. y la reconciliación está más, y la unificación está, digamos, Casi ya imposible. casi imposible. No quiero sonar pesimista, pero sí, sí es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado porque ya involucraría digamos, pues sí, digamos, así como está planteada, ¿no?, la unificación, pues digamos, que un sistema se imponga sobre el otro, ¿no? A pesar de que se han vislumbrado que confederación, que federación, que aquello, que dos sistemas, un gobierno, que al final, como está planteada la unificación y como se ha planteado, es imposible de que algún gobierno acceda. Por otro lado, también el costo económico es demasiado,
que pues no creo que los ciudadanos surcoreanos, porque obviamente la carga la va a soportar Corea. Corea del Sur, sí, en efecto, ¿no? Pues no creo que los ciudadanos estén tan conformes de sacrificar bonanza económica a cambio de un anhelo que genuinamente cada vez ven más lejano. Ha habido, cada año hay sondeos de opinión de diferentes fuentes. Algunos los organizan periódicos, algunos otros son organismos de gobierno, etcétera, pero la tendencia es la misma. De los 80 a la fecha, que es más o menos cuando empezaron este tipo de sondeos, Ujú. ha habido una tendencia notable en el interés de la unificación por parte de los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que las generaciones más recientes, sobre todo las que nacieron de los 90 O para sea, tienen acá, familias allá. ya no tienen un interés en la unificación y no están dispuestos a sacrificar, digamos, comodidades económicas, bonanza económica a cambio de un anhelo que ven muy lejano, ¿no? Ya no es la generación de los abuelos que sí sentía a flor de piel esta división, ¿no? Que sí sentía a flor de piel quizás que el abuelo, el tío, el tío abuelo, etcétera, tenía un hermano que se queda en el norte, un primo, un padre, una madre, o que los restos de su familia, etcétera. Ellos sí lo sentían y sí veían, ¿no?, la reunificación de la patria como un anhelo. Ya las nuevas generaciones no lo ven así. Son muy pocos los que verdaderamente lo sienten así, ¿no? Entonces, yo creo Yes. que sí vamos a vislumbrar en los siguientes años, en cuanto empiece el cambio generacional, sobre Claro. todo el cambio generacional en los tomadores de decisiones, seguramente sí va a haber un cambio de política por ahí. Claro. Yo lo preveo. Obviamente Ya, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero pues la tendencia está y se ve en estos sondeos de opinión. ya. Y es que aquí hay dos aristas eh, muy importantes. Estamos ante dos potencias. No hablo de China y Estados Unidos, hablo de las dos Coreas. Una potencia con un desarrollo militar muy importante, es una potencia bélica. Y Corea del Sur es una potencia comercial. Entonces, ahí yo veo, pues, lo que tú acabas de comentar, dos elementos que no precisamente se pueden concatenar, o sea, no se pueden fusionar tan fácilmente, porque aparte esto implica dos culturas Mm. totalmente, con visiones totalmente contrarias, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento, esos dos elementos sí marcan, pueden marcar el futuro del camino de estas dos naciones. Y una última cosa hablando sobre la paz. En el supuesto de que se llegara a firmar un tratado de paz, ¿qué garantizaría? Eso sí también va para ti, mi estimado Jorge. Es ante la hipótesis de la firma de un tratado de paz. No hablo de la reunificación, solamente un tratado de paz. ¿Garantizaría el término de la influencia militar de China y de Estados Unidos? Mm, híjole, no. Oh, es un torito muy bravo. Te pregunta, esta cuestión nos lleva a un punto nodal, Ujú. el statu quo. Generalmente, muchos académicos lo han señalado, que el statu quo beneficia a las potencias. Entonces, va a ser muy complicado, ¿no?, que las potencias le muevan un dedo al statu quo, ¿no? Porque eh, el estado de guerra obviamente no está, digamos, activo, pero está pasivo, pero hay un estado de guerra, porque Claro. hay una guerra, ¿no? No ha terminado. Pues justifica de cierta manera la permanencia estadounidense. De hecho, hay una polémica en Corea. Hay algo que se denomina por sus siglas en inglés el OPCON, que es si más no recuerdo, el Operative Control. eh, em, sí, es Military Operational Control, me parece que es. Sí. Este OPCON, digamos, después de la firma del tratado militar, de asistencia militar, era
totalmente a favor de Estados Unidos. Es decir, desde los 50 y hasta los 90 Estados Unidos controlaba las Fuerzas Armadas en la península, ¿no? Es hasta el 94 que el OPCON se transforma y se le da, digamos, a Corea del Sur control sobre sus Fuerzas Armadas en tiempos de paz, llámese en tiempos de armisticio, es decir, ahorita que está vigente. Pero si Corea ahorita en la península se desarrolla una guerra, el control lo retoma Estados Unidos. Y desde el 2007 que estuvieron, digamos, administraciones progresistas, ha habido llamados a que el OPCON en tiempos de guerra regrese a Corea del Sur. Y se ha mantenido en el congelador esta discusión. Al día de hoy, en tiempos de armisticio, los surcoreanos sí controlan sus fuerzas armadas, pero si se desata una guerra, el control pasa a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el encargado de coordinar las operaciones militares en suelo de la península coreana. Esto nos habla que pues la guerra le es conveniente a Estados Unidos, ¿no? Mantener el estado de guerra le conviene a Estados Unidos de cierta manera para poder tener su influencia, ¿no? En Corea. Mismo caso de China. China también se beneficia de cierta manera de mantener a Corea del Norte como un estado tapón, ¿no? Y de tener a Corea del Norte como un estado que evita que tenga pues fuerzas militares, mm, digamos, estadounidenses en su frontera, ¿no? Entonces, por eso yo veo que va a ser muy difícil que la injerencia china y estadounidense, a pesar de, en el supuesto caso hipotético de que se llegue a firmar un tratado de paz, cese, ¿no? Porque hay digamos, intereses geopolíticos muy importantes en la península y que, pues, es curioso. Por un lado, estos intereses evitan que se reactive la guerra, pero por otro lado, estos mismos intereses evitan que se finalice la guerra, ¿no? O sea, están en un impasse terrible, ¿no? De no poder firmarla, pero tampoco poder asegurarla, ¿no? Entonces, es una cuestión interesante. Pero sí, eso fueron preguntas interesantes, profesor, que usted lanza como encaminadas a la conclusión, ¿no? De esta charla que hemos tenido alrededor del armisticio, ¿no? Y desde una perspectiva jurídica. Pues no sé si quiera concluir con algún comentario, con alguna cuestión. No, Jorge, muchas gracias. Yo soy muy halagado por la invitación. Pues es un tema bastante interesante, pero tiene sus complejidades. Pues estoy muy gustoso por esta participación y pues lo único que deseo es que los participantes pues tengan un panorama un poco más enriquecido en relación con la relación que esté en la península coreana, ¿no? No, al contrario, profesor Fernando, fue un gusto haberlo tenido. Me encantó que haya aceptado colaborar con nosotros. Este tema, como lo dije en la introducción del evento, lo habíamos discutido el tema de la guerra de Corea, de la división, del programa nuclear. Lo habíamos discutido, pero desde perspectivas de la historia, desde perspectivas políticas, ¿no? Pero nunca lo habíamos visto desde la perspectiva, disculpen, del derecho internacional, ¿no? Y si era necesaria esta parte, ¿no? Tenerla, también contar con este bagaje, con esta terminología que luego muchas veces nos puede confundir, ¿no? En cuanto al conflicto y que sin duda es importante de considerar en un análisis de la situación geopolítica, política, militar de la región. Entonces, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ha sido un deleite, un gusto escucharle y conversar con usted en este ida y vuelta que hemos establecido, muy rico, muy agradable. En fin, pasemos a darle lectura a algunas de las preguntas que tenemos. Tenemos una aquí en la sesión de Zoom y parece que tenemos
otra pregunta en la sesión de Facebook. El primero, daré lectura al que tenemos aquí en la sesión. Dice Aurora Stephanie Agras. Se menciona que en caso de guerra Estados Unidos tomaría el control de Corea del Sur. Sin embargo, ¿sería Rusia quien tomara el control de Corea del Norte? Esa es una pregunta interesante, y es curiosa. Y aquí tenemos un experto en Derecho Internacional y nos podrá aclarar un poco esta cuestión. En el caso de Estados Unidos, ojo, tomaría el control de las Fuerzas Armadas, no de todo el país, digamos. Sí, o sea, digamos que tomaría el control logístico de las Fuerzas Armadas en caso de desarrollarse o digamos de reactivarse la guerra, ¿no? Digamos que es un control operacional y logístico que se tendría sobre las fuerzas conjuntas en la península de Estados Unidos, ¿no? Que ahí medio lo equiparan un poquito a partir del 94 y tiene mucho que ver el fin de la Guerra Fría, ¿no? Que en caso de guerra, tanto el presidente surcoreano como el estadounidense y el mando militar tomarían decisiones conjuntas, pero al final quien va a tener la batuta en un ámbito de guerra sería Estados Unidos. El caso de Corea del Norte es interesante porque ellos también firman un tratado de asistencia militar. De hecho, firman 2 tratados de asistencia militar, uno con China y uno con la Unión Soviética. Sin embargo, pues uno de esos países ya dejó de existir, fue el caso de la Unión Soviética, ¿no? Y ahí habría que ver, ¿no? En la cuestión de tratado internacional, cuál fue pues, la sucesión de Estado, ¿no? Y cómo se dio este caso de la sucesión de Estado y la responsabilidad que tenía la Unión Soviética, si Rusia sí adquiere esta responsabilidad que se firma con Corea del Norte. No lo sé, habría que revisar, ¿no? El documento y sobre todo las posteriores negociaciones. Y sí, sí, pues, Sí, gracias. Sí, sobre la sucesión de estados. Mira, yo trabajando en Cancillería cuando se da esta parte de la desaparición de la Unión Soviética para convertirse en la Federación de Rusia, la Federación de Rusia hizo con México, al menos con México, la sucesión de mm, todos sus tratados. Y parece que esa fue la misma dinámica que utilizó con los demás países con los cuales tiene tratados. Evidentemente, pues solamente cambia lo que era el término del país como Estado-nación, el nombre como tal, pero los compromisos se mantuvieron prácticamente intactos. Entonces, no me extrañaría nada que, y sobre todo por la importancia que tiene Corea del Norte en ese momento, para la Unión Soviética y después para Rusia, no me extrañaría nada que los términos o los alcances del Tratado de Asistencia Mutua que tienen firmados o que tienen firmado con Corea del Norte haya quedado en los mismos términos. Ahora, simplemente habría que buscar en la página de Naciones Unidas el texto de ese tratado. En la página de Naciones Unidas existe, hay manera de localizar esos expedientes. algo muy interesante esta cuestión. Y complemento la cuestión de China, por ejemplo, porque Corea del Norte había firmado un tratado de asistencia militar con China en caso de desarrollarse una guerra. Digamos que se le colocó un candado al cuello a ese tratado. No sé a ciencia cierta si se ha denunciado, no creo, pero China establece un tratado con Corea del Sur porque China no tenía relaciones con Corea del Sur durante la Guerra Fría. Es hasta los 90, principios de los 90, que China establece relaciones con Corea del Sur. Y en la firma del Tratado de Establecimiento de Relaciones con Corea del Sur, se establece una cláusula donde dice que China no tomaría parte, digamos, en contra de un conflicto en contra de Corea Corea del del Sur. Sur. Entonces, se realiza un candado al cuello, ¿no? Porque prácticamente se neutraliza el tratado, ¿no? De asistencia militar con Corea del Norte con este tratado con Corea del Sur, ¿no? Que ahí lo ha suavizado un poco China en ámbito diplomático. De hecho, cuando establece relaciones con Corea del Sur, China
establece la política de las dos Coreas, porque no le, o sea, sí le importaba mucho el comercio con Corea del Sur, la inversión, el comercio, la tecnología, digamos, los beneficios económicos y financieros que le causaba esa relación, pero al mismo tiempo tampoco quería descuidar la relación militar y geopolítica que tenía con el norte, ¿no? Entonces, por ahí, con el ámbito diplomático medio lo trató de balancear, pero en términos estrictos, estos tratados, pues prácticamente se pusieron un candado, ¿no? Y se neutralizaron, ¿no? Pues sí, sí, fue una cuestión interesante. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta y a la segunda pregunta que, bueno, seguramente es una conocida de usted, profesor Edith Incin, es colaboradora nuestra Por supuesto, saludos para Edith, ¿cómo no? sí, 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 nos escribe por parte en el Facebook, ¿no? Nos dice interesante diálogo, de acuerdo con los panelistas, y nos pregunta cuáles deberían ser los asuntos que se deberían abordar, o que deberían, perdón, que deberían abordar los actores involucrados en la guerra de Corea. Esa es, digamos, una primera pregunta. ¿Solo el fin de la guerra o algo más? ¿Debería ser un asunto solo entre las Coreas u otros actores o sujetos de derecho internacional? Veamos. No sé usted, profesor, qué quisiera mencionar. No, mira, yo creo que lo hemos estado, pues, revisando, ¿no? A lo largo de la charla. Incluso, bueno, esto último que yo te comentaba en una de mis preguntas, en la última de las preguntas, es que si un tratado de paz implicaría el término de la influencia de las otras potencias, ¿no? Involucradas. Es evidente, como tú bien lo explicaste hace un momento, pues que sería muy difícil que la firma de un tratado de paz no estuvieran involucrados otros actores internacionales, ¿no? Por los intereses que no tienen solamente, bueno, que han mantenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, yo veo como una situación prácticamente inviable y hasta jurídicamente inviable que sean las dos Coreas quienes llevaran a cabo de manera solitaria ese proceso, ¿no? Incluso en el armisticio, yo creo que hay más potencias incluidas. En el texto del propio armisticio de 1953 hablan sobre la figura de una comisión de naciones neutrales, ¿no? Que dan cuenta del cumplimiento del propio armisticio. Me parece que está Suiza, está Polonia, está Suecia, me parece que también. Entonces hay otros actores que no son muy visibles en la escena internacional, pero que fungen también o que han fungido como un contrapeso político internacional para la vigilancia, ¿no? De ese laboratorio en que se ha convertido la península, ¿no? Entonces, yo creo que sí veo como algo inviable que sea solamente las dos Coreas quienes se encargaran de ese proceso. Yo creo que estarían involucradas muchos más países y bueno, las potencias que ya hemos dado cuenta de ello, ¿no? No, claro, definitivamente. O sea, yo coincido con ello. Sin embargo, yo creo que sí debe ser las dos Coreas, desde mi punto de vista, Uh -huh. la punta de lanza de este Bueno, sí, proceso, por porque supuesto. definitivamente a Estados Unidos no le interesa resolverlo, porque está cómodo con el statu quo. China, mismo caso, ¿no? Rusia también, Japón también, ¿no? Entonces, creo que son los coreanos los que tienen que limar las asperezas, ¿no? Y empezar un proceso de reconciliación, porque también esa es otra discusión. ¿Qué tiene que ser primero, un tratado de paz y después la reconciliación? ¿O primero la reconciliación y después un tratado de paz? Desde mi perspectiva, sí tiene que ser primero un proceso de reconciliación, ¿no? De limar asperezas, de brindar certidumbres, porque al final, pues la firma de un tratado es solamente, pues, es un papel, ¿no? Que es un acuerdo de voluntades, ¿no? Bajo el mero supuesto de que los estados tienen la voluntad de cumplir lo escrito, ¿no? Hay otra garantía de que se vaya a cumplir lo escrito, ¿no? Y si no hay una, digamos, relación de confianza, ¿no? De reconciliación, pues realmente va a ser letra muerta por mucho que logren Claro. firmar
un tratado de paz, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante. Y los únicos que podrían encabezar ese proceso son los mismos coreanos, ¿no? Entonces, sí, por eso es una responsabilidad, pues, histórica. Sin embargo, como le mencionaba, creo que es una cuestión de tiempo, la verdad, de que aún haya personas, políticos, votantes interesados en resolver el problema, ¿no? Porque también es una realidad que ha habido un desinterés del tema por parte de gran parte de los electores surcoreanos. Ok, de acuerdo. Pero, perfecto, perfecto. Pues bueno, han sido preguntas interesantes para pues concluir esta breve charla que hemos tenido. No sé si alguien más tenga otra pregunta dentro de los panelistas, y perdón, dentro de la charla, perdón, o Participar. pues sí, los participantes, o incluso aquí en el Facebook, si gustan, adelante, si no, pues ya encaminar hacia la conclusión de nuestra charla. Recuerden, de todas maneras, la charla, bueno, sí está, nos escribe Isabel Ramírez. Dice, ¿podría existir un panorama de acuerdo de paz y división o separación definitiva de los estados? No necesariamente de reunificación. Uy, Es una muy interesante. Esa es muy interesante pregunta. Y yo también en algún momento, por eso un tanto las preguntas, yo no hablé tanto de reunificación, sino de paz, ¿no? Y el hecho de que se concilie la paz entre ambas naciones no necesariamente tiene que significar la reunificación, ¿no? O sea, porque podrían subsistir ambas naciones de manera autónoma, de manera independiente y mantenerse en paz, ¿no? pero sí, lo de la separación definitiva de los estados digo, obviamente hablando desde ojos mexicanos, ¿no? Desde esta neutralidad que nos da y distancia que nos da analizar el problema desde México, suena pues ya realmente de facto, ¿no? O sea, pues, lo vemos en el actuar diplomático, político, económico, cultural, ya, o sea, ya hablamos de dos Coreas bastante distanciadas, bastante distintas, diferenciadas, ¿no? Sin Oye, Jorge, embargo, sí, sí, perdón que te interrumpa porque me gustó mucho esta pregunta. Y déjame preguntarte algo, tú que tienes toda la experiencia sobre el tema, este, y encaminada o complementando esa pregunta tan interesante. ¿A quién le conviene la reunificación de las dos Coreas? uy. ¿O a quién no le conviene? O sea, si nos vamos del otro lado. Pero ¿a Claro, quién le no, no, conviene que las dos Coreas se reunifiquen? O no, sea, si podrían subsistir de manera independiente, autónoma, y bajo claro, un esquema de paz en la región, en la península, y respetando el desarrollo bélico que tiene o militar que tiene Corea del Norte y respetando el desarrollo comercial y cultural que tiene, como lo tiene Corea del Sur. O sea, yo no veo claro. la problemática en el sentido de que pudieran subsistir ambas dos Coreas como estados independientes, los estados nación autónomos. Yo creo que no afectaría a nadie, pero no sé, ¿a quién beneficiaría, yo diría al contrario, Censo, a quién beneficiaría la reunificación de las dos No, Coreas para estar tan es una, interesados en ese claro, aspecto, claro. ¿no? No, es una discusión muy interesante y sobre todo polémica, ¿no? Y sobre todo polémica en las Coreas, ¿no? La península coreana. Porque por un lado está el discurso patriótico, ¿no? Sobre todo en el norte, exacerbado, ¿no? De la patria, una sola nación, y la unificación de la patria, este, y obviamente todo este discurso oficial que pues los norcoreanos repiten. Ahí sí no hay de otra, ¿no? No hay de otra oponerse a la lectura oficial de los norcoreanos, ¿no? De las autoridades norcoreanas. En el sur sí hay igual un debate, ¿no? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Generacionalmente sí hay un cambio importante y se va a seguir viendo. Las generaciones aún más recientes van a tener todavía más distancia con respecto a Corea del Norte, con respecto al tema de la unificación. Pero si nos ponemos analíticos, el tema de la unificación, sinceramente, creo que no beneficia a nadie. Porque también
habría que preguntarnos la unificación bajo qué términos, ¿no? Creo que también esa es una pregunta interesante, porque si la visualizamos como una unificación al estilo alemán, que fue prácticamente una unificación como absorción, o sea, fue una absorción de la Alemania federal sobre la democrática. En ese caso, obviamente, en ese escenario de absorción, Corea del Norte no se beneficiaría en nada, digamos, la élite, ¿no? Ese es el peor escenario para la élite norcoreana, porque pues implicaría pues, la pérdida de todos sus privilegios, e incluso una posibilidad de llegar a Corte Penal Internacional, ¿no? Por violaciones de crímenes de lesa humanidad a toda la élite norcoreana, ¿no? Implicaría también pues la pérdida de su soberanía, de su sistema, de todo esto. Hay gente que dice obviamente que la gente común de Corea del Norte sería la que más ganaría, ¿no? Porque pues serían ahora sí parte del sur y pues se dotarían de ciertos beneficios, pero ¿qué beneficios? No sé, porque la diferencia entre ambas Coreas es brutal. En el caso de Alemania, ¿no? Que la diferencia era más o menos 5-2, ¿no? 5-3, ¿no? Que era, digamos, una diferencia no tan brutal, una muy costosa unificación, ¿no? Que hasta hace poco prácticamente terminaron de pagar económicamente, ¿no? Si no es que todavía aún la siguen pagando económicamente, después de casi 30 años. En el caso de las Coreas, se habla que la diferencia es prácticamente 22-23-1. O sea, no es comparable, ¿no? El caso de Alemania con Corea. Por eso, el escenario de una absorción, creo que pues saldrían perdiendo los surcoreanos económicamente, la élite norcoreana no quisiera nada de ese escenario, y los únicos quizás beneficiados serían, les digo, pues la gente de pie de Norcorea, ¿no? Que sí pudiese tener beneficios, pero qué tan en el corto plazo no lo sabría, ¿no? Porque la diferencia es tan radical que sí sería una carga económica muy interesante, muy importante. Entonces, es una pregunta muy, muy, muy curiosa. Y en el ámbito internacional, por supuesto, las potencias, pues no es un escenario que les agrade, ¿no? Sobre todo porque están muy cómodos con el statu quo. Relativamente con lo que no están cómodos del statu quo es con la nuclearización de Corea del Norte. Pero es un costo que están dispuestos a pagar, ¿no? Porque creo que es, digamos, peor, serían peores las consecuencias de tanto de una reactivación de la guerra o de una posible unificación que acarrearía muchos problemas. En efecto. Bueno, y Isabel nos vuelve a comentar, ¿no? Si aún así, y sí, si aún así, si no me equivoco, en Corea del Sur hay un ministerio de reunificación o unificación. ¿Qué función cumple? Ah, pues es una pregunta interesante. En efecto, hay un ministerio de unificación, se fundó en los 90, y tiene principalmente la función de ser el interlocutor con Corea del Norte. Es algo curioso. Y ay, que regreso a la pregunta de la separación definitiva. Para Corea del Norte y para Corea del Sur, las relaciones intercoreanas son transitorias. Es decir, ellos todavía no ven las relaciones intercoreanas como relaciones entre estados distintos. Y esa es una discusión interesante, incluso del derecho internacional, ¿no? De que no ha habido digamos, un reconocimiento, digamos, de jure entre ambas Coreas. Para Corea del Norte, por ejemplo, Corea del Sur es una provincia rebelde. Para Corea del Sur, el norte es una provincia rebelde. En la Constitución se dice que todo el territorio de la República de Corea es, es de la República, porque toda la península, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí están declarando que Corea del Norte es parte de Corea del Sur, ¿no? Y incluso hay
pues, ciertas prefecturas y gobernadores o digamos, gente a cargo de estas prefecturas desde Corea del Sur hacia el norte. Es decir, hay por ahí oficinas que supuestamente tendrían que gobernar Corea del Norte y están en Corea del Sur, ¿no? Esto para no quitar el dedo del renglón de que sigue siendo parte, digamos, del sur, ¿no? De la República de Corea. Por eso, digamos, la interlocución que se da con Corea del Norte es por medio de este ministerio y no tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que se encarga el diálogo con todos los demás países, ¿no? Con Estados Unidos, con México, con China, con Rusia. Entonces es una figura especial de este Ministerio de Reunificación que se encarga de la interlocución con el norte y digamos, de diseñar, desplegar, aplicar la política de unificación o la política hacia Corea del Norte. También se encarga de estudiar. Corea del Norte hacen publicaciones muy importantes y muy valiosas sobre el norte, ¿no? Y que pues de cierta manera nos permiten tener algún conocimiento de lo que está pasando en Corea del Norte. Pues entonces es, vamos, la función del Ministerio de Unificación. Perfecto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Ha sido un diálogo muy interesante, preguntas muy interesantes. Muchas gracias a Aurora Stephanie, a Isabel Ramírez y a Edith Encín por sus preguntas, porque nos dieron pie para profundizar algunos otros aspectos de este tema, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, o usted, profesor, algún... No, Jorge, todo bien, muchas gracias. Perfecto, excelente, ¿no? Pues me queda nada más que agradecer la asistencia a nuestras, pues a nuestro público aquí en Zoom y a nuestro público en Facebook. De todas maneras, recuerden que la sesión queda grabada y la pueden consultar posteriormente en el Facebook del Zoom y posteriormente en YouTube, en el canal del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, perdón, en el Facebook del Círculo y en el perfil de YouTube del Círculo. Muchas gracias, profesor Fernando. Fue un gusto, Jorge, un placer, ¿no? Haber estructurado la charla, planeado la charla y ejecutado la charla con usted. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado y pues esperemos seguir discutiendo estos temas, ¿no? En un futuro próximo. Fue una manera muy, muy grata, ¿no? De conmemorar pues aniversario de la firma del Tratado de Armisticio. Muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho y hasta la próxima. muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.